Un saludo muy cordial para todos los participantes en las diferentes modalidades de ese tercer encuentro internacional de difusión científica. Mi nombre es Jeffer Arias Rentería, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación, evaluación y formulación de proyectos educativos de la Universidad UMECIT de Panamá. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes los resultados de mi investigación doctoral. El presente estudio se apoya también en diferentes teorías que abordan las diversas temáticas que se encuentran implícitas en el problema de investigación. Entonces, en ese sentido, es preciso señalar aquellas que giran en torno a los procesos de motivación, interés hacia el aprendizaje y, por supuesto, las relaciones con el currículo y el aprendizaje de los idiomas. Sin embargo, como el plan de área, digamos que es el tema que se aborda acá, y hace parte, el plan de área hace parte del currículo, nos centraremos en ese aspecto. Entonces, tenemos que para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el currículo es un plan académico formal que incluye las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en coherencia con el programa de estudios de la disciplina y el grado que se otorga. Incluye las metas para el aprendizaje de los estudiantes, contenidos, secuencias, recursos educativos y evaluación, entre muchos otros aspectos. Desde la perspectiva de Sacristán, se hace necesario repensar el currículo como una salida del laberinto en el que está la educación y se plantea la necesidad de reformar el currículo debido a que en la escuela no se están estudiando los temas de la realidad, pues los contenidos son bastante aburridos y poco significativos. De acuerdo con Sacristán y Gómez, la actividad de diseñar el currículo se refiere a ese proceso de poder planificarlo, darle forma y adecuarlo a las particularidades de los niveles escolares y eso implica, por supuesto, planificar las actividades con un cierto orden para que haya continuidad entre intenciones y acciones. Desde la perspectiva de esos autores es muy importante tener claridad que no existe una fórmula universal válida de diseñar los currículos y que ese es un proceso que no solo compete pues a los docentes. Por su parte, Stenhouse plantea que el sentido y significado del currículo ya no es el mismo y que se ha venido transformando, por lo que no se le debe considerar al currículo como un objeto inerte que se adquiere y solamente se aplica. Además, el autor advierte que tampoco se trata de una simple lista de contenidos para ser abordados durante un periodo determinado o de una lista de objetivos, ni mucho menos de una prescripción de fines, métodos y contenidos. Al respecto, Díaz Barriga plantea que definir el currículo es una tarea compleja y eso en gran parte debido pues a la diversidad de significado dependiendo del contexto. De ahí que se debe dejar muy claro el sentido en el que se emplea el término y para el autor es importante tener en cuenta aspectos relacionados con el currículo oculto y la creación de temáticas transversales al currículo. Para Desayas, el diseño curricular se refiere a ese proceso de construcción y organización de los elementos que forman parte del currículo hacia la solución de problemas detectados en la praxis social, lo que exige, por supuesto, la cualidad de ser flexible, adaptable y originado en gran medida por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Bueno, esa investigación se marcó en el abordaje de diferentes elementos de carácter epistemológicos, metodológicos y de procedimiento. En tal sentido, es una investigación de corte cualitativo bajo el modelo epistémico del pragmatismo sociológico, en donde la práctica social es la que conduce a la resolución de las disyuntivas humanas y de la sociedad, y el conocimiento se fundamenta en la conexión de la práctica social concreta, como lo indica Jacqueline Hurtado. En cuanto al método, se utiliza la investigación acción participativa, o también conocida como IAP, en la cual, de acuerdo con Sampieri, se considera a los miembros de la comunidad educativa como expertos en la problemática. Por tal motivo, sus voces resultan esenciales para el planteamiento y las soluciones. No obstante, Pals-Borda plantea que la IAP no se trata solamente de una recopilación de técnicas para llevar a cabo investigaciones, sino que también es una filosofía de vida, puesto que quien lleva a cabo la IAP debe convertirse en un sentipensante. El tipo de investigación que mejor se adaptó a lo que se pretendía en el estudio fue la proyectiva en el área educativa, que de acuerdo con Jacqueline Hurtado tiene como objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones. Se adoptó un diseño de investigación de campo que desde el punto de vista de Fidias Arias es necesario que la recopilación de los datos sea directamente de la realidad en la cual acontecen los hechos y de los individuos que son objeto de estudio. Asimismo, se implementaron algunos métodos de recolección de datos que están asociados a las técnicas cualitativas y que desde los planteamientos de Bernal no riñen con ninguno de los enfoques. Ahora centremos un poco la mirada en los resultados donde se pueden apreciar en esos esquemas las categorías y subcategorías abordadas. Para este proceso se apoyó en el software Atlas T y aquí se destacan elementos como el gusto por la asignatura, las habilidades que más fomentan los docentes en las clases, el área de formación específica de los docentes, métodos, recursos, materiales, entre muchos otros. Aquí también es importante observar que en esos diagramas se agrupan los aportes del equipo directivo y de los docentes de la institución, donde al profundizar un poco con el equipo directivo en lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, el equipo señala que es necesario fortalecer la didáctica y la motivación de los estudiantes. También se reconoce la importancia de que los docentes incorporen las TICs en el proceso de enseñanza para generar esa motivación que se requiere por parte de los estudiantes. Respecto al plan de área de inglés,
inglés, el equipo señala que en la institución existe una estructura y unos componentes que se deben seguir en todas las áreas del conocimiento. Adicionalmente, manifiesta que es necesario seguir las orientaciones del ministerio, desde los documentos orientadores y de referencia para el diseño de los planes de área. En cuanto a los aportes también que realizan los docentes, esos reconocen que cuando se sale de la rutina de las clases tradicionales, se percibe que hay una mayor motivación en los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje, destacando el uso de juegos, audio y video, y en general la incorporación de las herramientas tecnológicas al proceso. Al respecto, los docentes manifiestan que cuando aplican todas esas estrategias de motivación en sus clases y salen de la monotonía y las clases magistrales, perciben que todo se refleja en la mejora de los niveles de motivación de los estudiantes. De igual manera llama la atención la diversidad de las áreas del conocimiento en las cuales son expertos los docentes encargados de la enseñanza del inglés en la institución en la básica primaria. Sin embargo, no existe una formación en el área específica del inglés. En este sentido, también es importante dejar muy claro que dentro del sistema educativo colombiano, los docentes de la básica primaria de las instituciones educativas oficiales o públicas son los encargados de enseñar todas las áreas del conocimiento sin importar su área de formación específica. Otro aspecto importante que revelan los instrumentos es que, aunque los docentes reconocen la importancia del plan de área y las mallas curriculares, no todos lo siguen, o sea, no todos los docentes siguen ese plan de área y las mallas curriculares, y la habilidad que más se fomenta en las clases es la habilidad de escribir, es la escritura lo que más se fomenta. Otro aspecto que se revelan en esos esquemas, acá tenemos la participación de los estudiantes y del equipo de supervisión educativa de la Secretaría de Educación de Medellín. Entonces, para los estudiantes es necesario la paciencia de los docentes al momento de explicar, ser muy respetuosos, hablar lo más posible en inglés, realizar actividades lúdicas, utilizar la música y un elemento fundamental como es la inclusión. Además, coinciden los estudiantes con los aportes también que hacen los docentes en cuanto a que las actividades lúdicas, los juegos, videos, canciones, clases dinámicas y la incorporación de las TICs son lo que más les gusta, y que cuando se incorporan esos elementos a las clases se motivan mucho más para aprender el inglés. Los instrumentos también revelaron que la habilidad que más fomentan los docentes, como lo decíamos anteriormente, es la escritura, y adicionalmente a un número significativo de estudiantes no les gusta el inglés, y a quienes sí les gusta el inglés es debido a que en sus proyectos de vida tienen contemplado viajar o mudarse con sus familias a otros lugares donde necesitan el idioma inglés, o tienen algunos planes hacia el futuro donde para lograrlos es fundamental saber inglés. Es decir, prevalece una motivación extrínseca. También el aporte del equipo de supervisión educativa de la Secretaría de Educación de Medellín se centra mucho en la parte normativa y en esa trazabilidad que debe haber y la correlación que existe entre un elemento y otro que esté descrito en el plan de área y las mallas curriculares. Además, el equipo señala la importancia del trabajo entre comunidades de docentes, entre pares, tratar de involucrar a otros miembros de la comunidad educativa, complementar el proceso de enseñanza con otros escenarios posibles, donde se pueda participar en eventos o interacción con otras personas que utilicen el idioma inglés, centrarse también en la evaluación por competencias, incluir la lúdica, el juego, abrir mucho más el panorama a los estudiantes sobre la importancia del idioma inglés, entre muchos otros aspectos. Ya en ese esquema se presentan y se agrupan los aportes del programa de bilingüismo de la Secretaría de Educación de Medellín y los pares de familia. Los aportes del programa de bilingüismo de la Secretaría de Educación de Medellín coinciden con lo expresado por otros participantes en la medida que reconocen que la gran mayoría de los estudiantes que egresan de las instituciones educativas públicas de la ciudad no cuentan con las habilidades y competencias necesarias para interactuar con otros en el idioma inglés, básicamente por la descontextualización de la política de bilingüismo en el país. El programa manifiesta que es indispensable la formación constante del docente, es decir, no dejar de formarse. También hace referencia a que contribuyen en ese proceso continuo y fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés a través de diferentes líneas estratégicas de formación para docentes de primaria, docentes de secundaria y media, al igual que para docentes de otras áreas y para en los equipos directivos, que luego, a través de esa formación que reciben, pueden impactar a otros. Por otra parte, desde el programa son muy claros en manifestar que existe gran variedad de métodos y enfoques para la enseñanza del inglés, pero que no existen fórmulas mágicas al respecto. La mejor opción planteada el programa será aquella que el docente elija, teniendo siempre como punto de partida las características propias de su contexto educativo y basarse en la aplicación de aquellas que hayan sido exitosas para esos contextos específicos. Asimismo, advierte un aspecto muy importante del currículo y los planes de área, y es que no deben ser una camisa de fuerza, sino que deben ser flexibles, deben tener la característica de adaptarse a las necesidades y condiciones del contexto educativo, y tener en cuenta todas esas particularidades, por supuesto, es importante dentro del currículo. En cuanto a los aportes de los padres de familia, se destacan las principales dificultades que enfrentan las instituciones de carácter público o que son oficiales en los procesos de enseñanza, donde es crucial que los docentes incorporen
mayores elementos didácticos en el desarrollo de las clases para generar una motivación en los estudiantes, complementando ese proceso de enseñanza con actividades extracurriculares, mayor intensidad horaria, o sea, que se aumente, es decir, que se aumente la cantidad de horas de enseñanza del inglés en las instituciones, docentes con una mejor formación en el área, becas, semilleros, mejores materiales y recursos didácticos, entre muchos otros aspectos. Aquí en esta diapositiva podemos observar los aportes que hacen los egresados y una radiografía como del estado en que se encuentra el plan de área en la institución. Entonces, los egresados desde su experiencia, tanto en la institución como fuera de ella, en el contexto universitario o laboral, manifiestan que no salieron de la institución con las bases o herramientas, esas competencias necesarias para interactuar con otros en el idioma inglés y aluden a diversas causas como por ejemplo el desaprovechamiento de las clases en su momento y vacíos en años anteriores. En cuanto al plan de área, la imagen representa los hallazgos del plan de área una vez realizado pues el análisis de cada uno de sus elementos y al respecto se puede decir que cuenta con elementos fundamentales para su ejecución y puesta en marcha por parte pues de los docentes. Sin embargo, en ese proceso de revisión de los componentes y todo lo demás, se encontró que, por ejemplo, hay repetición de los objetivos entre un grado y otro. Además, en lo que tiene que ver con los métodos y enfoques propios para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros, no se logra evidenciar el fomento de un enfoque comunicativo, sino que se hace mención al TPR o Total Physical Response, o en español, respuesta física total. Para concluir, en primera instancia, se pretende dejar claridad que ese estudio no anhela generar imposición de la manera como debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en las instituciones educativas o cómo deben diseñarse los planes de áreas y sus elementos, sino que por el contrario trata de sugerir una propuesta de resignificación que se basa en los intereses y perspectivas de la comunidad educativa y recoge sus voces para que sean escuchadas y a partir de allí se pueda mejorar. Entonces, partiendo de lo anterior, se generan pues las siguientes conclusiones. Entonces, en primera instancia, se hace necesario implementar mucho más el enfoque comunicativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que las clases se centran fundamentalmente en aspectos relacionados con la gramática y los estudiantes no saben cómo utilizar el conocimiento en un contexto comunicativo. También cuando en las clases predomina la educación tradicional, los estudiantes se sienten desmotivados, aburridos y muestran poco interés hacia el aprendizaje, mientras que cuando se emplean alternativas pedagógicas distintas que sean acompañadas de la lúdica, la música, la incorporación de las TICs, se siente una mejor respuesta de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los docentes encargados de la enseñanza del inglés en la institución tienen desconocimiento de los métodos, enfoques y teorías propias de la enseñanza de los idiomas extranjeros, aunque algunos de ellos los utilicen de manera inconsciente, la prevalencia está orientada hacia los métodos tradicionales de enseñanza del inglés. Con relación al plan de área y las mallas curriculares, se encuentran bastante descontextualizados y no responden a las necesidades e intereses de los estudiantes. El punto de partida en la construcción de esos planes de área deben ser, por supuesto, los referentes de calidad del ministerio y a partir de allí cada institución educativa basada en su autonomía, en sus necesidades y el contexto propio debe hacer los ajustes pertinentes, pero siempre teniendo en cuenta que en su construcción debe ser un proceso colectivo donde cada participante es importante y tiene aspectos significativos para aportar. También se hace necesario que las clases de inglés se enfoquen mucho más hacia el desarrollo de la competencia comunicativa, haciendo mucho más énfasis en la habilidad de speaking o habla, para que el estudiante pueda poner en práctica todo lo que está aprendiendo y que le otorgue un mayor significado mucho más allá de la gramática. Se requiere también mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés con la incorporación de las TICs, en el cual se integren las herramientas y recursos tecnológicos para apoyar y mejorar el proceso. Finalmente, es importante mencionar que el proceso de aprendizaje en muchas de las ocasiones se centra solamente en las habilidades duras o hard skill en inglés, dejando de lado o restando importancia a las soft skills o habilidades blandas, desconociendo que ambas son igual de importantes en el proceso y mucho más si se tiene en cuenta que se pretende desarrollar aspectos que están relacionados no solo con el conocimiento específico o el saber, sino también con el saber ser y saber hacer, evidenciando que la formación es integral. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y la oportunidad ofrecida para compartir los resultados de esa investigación doctoral.